Será en el fin de los tiempos cuando veremos el vuelo final de la hueste del ángel muerto. Se elevan sobre nosotros en alas aullantes, caen sobre nosotros en una tormenta celestial. A su vanguardia vuela el último arcángel. Para los no nacidos, él será la muerte que se cierne. Para ti y para mí será un hombre mortal, con un rostro inmortal de su padre caído. Para el imperio de la humanidad será la esperanza, un guerrero de valor infinito, un soldado de pesares infinitos, guardados de la máscara dorada que siempre observa y nunca sonríe, llorando lágrimas de oro y congelado. Muy buenas amigos, os habla Warhammer Historia. Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes de Warhammer 40.000, que es Dante, el capitán de los Ángeles Sangrientos. Uno de los personajes vivos que más tiempo lleva en el universo, sin contar que esté en un Dreadnought o que sea parte del caos. Un personaje súper interesante y que todos los amantes de los Ángeles Sangrientos y realmente a los que no, yo creo que os van a encantar. Así que nada chicos, disfrutar de este vídeo. En los confines desolados de Val Secundus, allí donde los vientos áridos susurran secretos antiguos y la sal se eleva como testigo del mundo de una lucha eterna, nació el destino de un guerrero legendario, no como un fulgor glorioso, sino como un mortal común. Luis, hijo de Arreas, vio la luz en el año 447 del milenio 40. En los yermos inhóspitos de aquel mundo, su infancia transcurrió marcada por la pérdida de su madre, un acontecimiento que avivió las llamas de su determinación. Abandonando las seguras ataduras de su padre, Luis adentró en el desconocido, atravesando los desiertos radiactivos, su piel marcada por las cicatrices de la tierra baldía que le vio crecer. Con paso temerario se lanzó hacia el horizonte, desafiando la oscuridad y la incertidumbre rumbo a la leyenda que aguardaba en las entrañas de la caída del ángel. Lejos, más allá donde se atrevían a aventurarse los corazones más audaces, Luis emprendió su viaje con el eco del gran yermo de sal resonando en su alma. Ningún relato había narrado el regreso de aquellos que osaron desafiar su abismo implacable. Mas en la hora más oscura, cuando el velo del desaliento amenazaba con sofocarlo, una figura alada y dorada emergió del misterio, portando consigo el néctar de la vida. Se cuenta que en el crisol de la elección, Luis no deslumbró con destreza sobrenatural. Fue la mano del destino la que permitió avanzar entre los elegidos, entre 500 niños cuyos destinos pendían de un hilo. Pero fue su voluntad indómita, no la casualidad, la que le elevó sobre los demás en los desafíos subsiguientes. Sin el fulgor de la supremacía atlética o la fuerza bruta, Luis demostró su valía en la capilla del desafío. Allí, frente al juicio de la guerra, el joven se erigió como un titán, liderando a sus compañeros hacia la gloria con la mente clara y determinación incolume. Sin embargo, la efusión de sangre sin sentido y la desolación de las pérdidas le perturbaron profundamente. Este desdén por la destrucción indiscriminada habría de guiar su destino en el juicio de Horus. Aferrado a sus principios morales, Luis se negó a empuñar la espada contra un compañero, sellando así su destino como ángel sangriento. Transportando a sus hermanos victoriosos a la fortaleza monasterio de los Ángeles Sangrientos de Val, enfrentó su última prueba, el soplo del cansancio. Durante 3 días y 3 noches resistió el asalto del sueño, luchando contra la fatiga implacable que amenazaba con reclamarlo. Y en el umbral de la rendición, en el último aliento de su resistencia, el misterioso Sanguinor le tendió una mano benevolente, guiándolo hacia la victoria final.
En la majestuosa catedral del capítulo, donde las miradas pétreas de los ángeles sangrientos observaban con solemnidad, Luis se postró ante el cáliz sanguinario y bebió del elixir de Sanguinius. En ese momento, el velo del sueño lo envolvió, sepultándolo en el abrazo sagrado de un sarcófago santificado, donde su destino no entrelazó con el legado eterno de los ángeles sangrientos. En los confines del sueño y la vigilia, donde la línea entre la realidad y la quimera se desvanece en el éter de lo etéreo, resonó el grito desgarrador de un alma en agonía, mientras sus compañeros aspirantes se perdían en las visiones de la vida y muerte de Sanguinius. Luis se debatía entre los abismos de la conciencia y el sopor, atrapado en un torbellino de nombres olvidados, de primarcas caídos y dioses oscuros, de demonios desterrados que clamaban por ser recordados. Durante un año completo su voz se alzó como un trueno en la noche, desafiando el silencio sepulcral del sarcófago, y fue en el cenit de su tormento, en el punto culminante de su éxtasis visionarios, que se dice que la tapa de su ataúd se alzó ante la fuerza de su voluntad, desafiando las leyes impuestas por la materia inerte. En aquel instante la frontera entre la vida y la muerte se desvaneció ante el poder de su espíritu indomable. Los ángeles sangrientos se cuentan que muchos perecieron en los confines de sus sarcófagos, incapaces de soportar la ardua prueba impuesta por el destino. Pero ninguno antes había desafiado con tanta ferocidad los límites de lo imposible y emergido triunfante. Y así, cuando finalmente rompió los lazos que lo ataban al mundo mortal y se alzó como una estrella resplandeciente en el firmamento de la eternidad, los sacerdotes sanguinarios contemplaron maravillas las marcas dejadas por sus manos en el interior de su ataúd, como testigos mudos de su lucha sobrenatural. Dante, renacido de las cenizas de su antigua existencia como Luis, se erguía ante ellos transformado en un ser de pureza y perfección, listo para emprender su destino como un verdadero ángel sangriento. Algunos, entre los sacerdotes, murmuraban temerosos, viendo en su ascensión un presagio sombrío de los peligros que acechaban en las profundidades de la sed roja y la rabia negra. Pero otros, aquellos cuyos corazones ardían con la llama de la esperanza, contemplaban en su resplandor una promesa de grandeza aún por cumplirse. Para el año 753 del milenio 40, Dante había ascendido a las alturas del liderazgo, alcanzando el rango de capitán entre los guerreros escarlata, marcando así el comienzo de una leyenda que resonaría a través de los siglos como un faro de esperanza en la oscuridad eterna. En los abismos ardientes de la insurrección de Caius, los ángeles sangrientos se sumergieron en un vendaval de fuego y desesperación, enfrentando la furia de la aniquilación con coraje indómito y sacrificio desgarrador. En la espesura de la batalla, donde cada pulso de vida era desafiado por la vorágine y la traición, los hijos de Baal se alzaron como baluartes de la lealtad y la redención, aunque a un precio inimaginable. 9 de cada 10 guerreros cayeron en el campo de batalla, junto a los líderes más venerados del consejo del capítulo, envueltos en el tumulto de la guerra contra los hermanos caídos y sus secuaces traidores. Bajo el estandarte escarlata de los ángeles sangrientos, el joven capitán Dante, al frente de su octava compañía de asalto, desató el furor de la venganza sobre desembarco de Caius y sus mundos subyugados, en auxilio de sus hermanos sucesores, los ángeles luminosos conocidos como las águilas sangrientas. En una macabra de rebelión y desesperación, las llamas de la insurrección devoraron los mundos enteros, arrasando consigo a legiones de almas errantes bajo el estandarte del caos. Los ángeles sangrientos, envueltos en el abrazo implacable de una herejía que se extendía como una plaga, se encontraron atrapados en un conflicto sin fin, enfrentando guerras de trincheras y emboscadas mortales en cada rincón del subsector. A medida que los días se deslizaban hacia la noche interminable y los años se desvanecían en el eco de la eternidad,
Las huestes del capítulo se alzaron como titanes implacables, dejando tras de sí un sendero de destrucción y redención. Pero incluso los más valientes deben reconocer sus límites. Y cuando las huestes imperiales llegaron en masa para reforzar las líneas exhaustas, los ángeles sangrientos se retiraron con la cabeza erguida, portando el peso de un sacrificio inimaginable. Sin embargo, la tragedia no había llegado a su fin. En el firmamento ardiente sobre el desembarco de Caius, la batalla alcanzó un punto culminante cuando una marea del caos emergió de las profundidades del abismo, decidida a borrar toda esperanza de redención. Durante 3 días y 3 noches el espacio se convirtió en un campo de batalla donde los destinos se entrelazaron y la muerte danzó con la vida. Cuando la tormenta finalmente se calmó y los ángeles sangrientos evaluaron el precio de la victoria, apenas quedaban 200 guerreros, un vestigio de la grandeza que alguna vez fueron. En el Consejo de los Supervivientes, en el momento más oscuro de la historia del capítulo, Dante fue elevado como el último bastión de la esperanza, el último guardián de la llama que iluminaba la oscuridad. Y así, con su servo armadura rota y manchada de sangre, Dante aceptó el manto de liderazgo, llevando sobre sus hombros el peso de una carga que ningún hombre debería soportar. Sería el último día que vistiera el rojo de la batalla, pues desde entonces se cubriría con el dorado resplandor del liderazgo y la responsabilidad, una elección que podría haber sido el presagio de la perdición, pero que en cambio se convertiría en el eco de una nueva era de grandeza y redención. Desde el instante en el que ascendió al trono del Señor del capítulo, Dante se ha erigido a los ángeles sangrientos en las cimas más altas de la gloria y el triunfo, emulando la grandeza que sólo se había visto en los días legendarios de la purga. Aunque el gran lobo Logan Grimmar de los lobos espaciales sea amado por el pueblo del imperio y Marneus Calgar de los ultramarines sea reverenciado por muchos capítulos del Adeptus Astartes, ninguno se alza tan majestuoso como Dante, un salvador envuelto en oro, distante como una deidad de los mitos resucitada para guiar a sus legiones. Donde el gran lobo es aclamado por su sabiduría y su destreza marcial, y el Lord Defensor de Macrax es un estratega inquebrantable, admirado por su perspicacia y eficacia implacable, Dante es el ángel vengador que desciende de los cielos para llevar la justicia a los corazones de los enemigos. A lo largo de más de 1500 años de servicio supremo, sus hazañas han tejido una leyenda que se extiende más allá de la imaginación, forjando su legado con cada golpe de su hacha y cada vuelo con alas de fuego. Desde las puertas del Pandemonium hasta los campos de batallas de Terión, donde los dioses del caos se postran ante su ira, Dante ha tallado su nombre en la historia. Cada caída de su hacha ha sellado el destino de un señor demoníaco. Cada descenso desde los cielos ha marcado el fin de una rebelión. Aunque algunos consideren sus hazañas como mito, la verdad de su grandeza es incuestionable. En la Segunda Guerra de Armagedón, Dante y sus ángeles sangrientos jugaron un papel crucial, asegurando la victoria en la colmena Acheron, capturando al herético gobernador Hermann von Straff. Sin su intervención, la colmena habría caído ante las hordas orcas, llevando consigo las últimas esperanzas del imperio en ese estratégico mundo. En la Tercera Guerra de Armagedón, aunque lejos del campo de batalla, Dante envía a sus más valientes guerreros para luchar en su nombre. Erasmus Ticho, bajo su mando, se convirtió en una leyenda, segando innumerables cabezas orcas y enfrentándose a los amos de la noche con valentía indomable. A lo largo de los turbulentos años de la guerra civil desconocida para el imperio, Dante ha mantenido unido a los ángeles sangrientos con mano firme, y liderando desde la primera línea y encendiendo las llamas de la esperanza en los corazones de sus guerreros. En solitario ha desafiado a las flotas traidoras y ha tomado como trofeos los cascos de los campeones del caos caídos, manteniendo su legado contaminado en éxtasis para que nunca vuelvan a amenazar al imperio. Para los marines espaciales, Dante es un faro de valentía y dedicación, un líder cuyo genio estratégico ilumina el camino hacia la grandeza.
Para los generales de la Guardia Imperial es un aliado inquebrantable que defiende la humanidad con una ferocidad sin igual. Y para los ciudadanos comunes del Imperio, Dante es más que un héroe, es un salvador cuyo nombre resonará por toda la eternidad. Dejando su espíritu impertérrito y su voluntad inquebrantable, Dante enfrentó los últimos días de su capítulo con la misma valentía con la que se encaró los desafíos del pasado, sin titubear ante la oscuridad que acechaba en el horizonte. Su corazón palpitó con gratitud cuando se postó ante la majestuosidad de Ruput Guilliman, recibiendo con humildad el peso de la responsabilidad que se depositaba sobre sus hombros al ser nombrado regente del Imperio Nilus. Con la furia desatada de la gran fisura, una amenaza más oscura que cualquier otra en la historia del Imperio, los ángeles sangrientos se alzan frente a la oscuridad, con el trono dorado de Terra como testigo de su férrea determinación. Con renovado propósito y la esperanza encarnada en los marines espaciales primaris, los hijos de Sanguinius no se desvanecerán como una vela apagada en la tormenta. Se rumorea entre los ángeles sangrientos que el comandante Dante brilla con una luz aún más brillante ante la adversidad, firme en su juramento de purgar el nuevo reino de Nilus, de la corrupta influencia del caos, aunque aquello implique 1000 años de lucha incansable, pues en la profundidad de la noche más oscura, donde estos ángeles dorados brillan con mayor resplandor. Se cuenta en los círculos más íntimos que tras siglos de batalla y sacrificios, el comandante Dante se enfrenta a su deber final, un deber que ha sido profetizado desde tiempos inmemoriales. Sanguinius, en sus últimas palabras, predijo la aparición de un guerrero dorado que se alzaría como un bastión entre el emperador y la aniquilación. Aunque muchos han interpretado esta profecía como un augurio del propio Sanguinius, Dante intuye que su verdadero significado podría estar en su propio destino. Sueña con ser guardián que protegerá al emperador enterrado en el trono dorado, defendiéndolo de aquellos que buscan su perdición. Con esa meta en mente, Dante persigue su legado con fervor y determinación, forjando un camino de gloria que resonará sobre la eternidad. El aura de grandeza que rodea al Señor de los Ángeles Sangrientos, el comandante Dante, se refleja en las reliquias ancestrales que lleva consigo a la batalla. Estos tesoros, testigos mudos de la historia del capítulo, infunden al héroe con una moralidad y una mortalidad aún más temible en el fragor del combate. Jamás ha despojado su rostro de la máscara dorada, una reliquia sagrada conocida como la máscara mortuoria de Sanguinius, forjada en la ira del primarca ante la traición de Horus. Esta máscara replica los gestos de Dante con una intensidad que hiela el alma de sus enemigos, proyectando la furia divina del ángel sangriento sobre aquellos que osan enfrentarse a él. Su servo-armadura, resplandeciente en dolor fulgor, se erige como un monumento a la gloria del capítulo, mientras que su propulsor de salto, al ser activado, parece deslizarse como una llama celestial sobre el campo de batalla, dejando tras de sí un rastro de terror en los corazones de los adversarios. Empuña con maestría la pistola de perdición, un artefacto de rara potencia que evoca la envidia de los más habilidosos artesanos del Adeptus Mechanicus. Forjada en los albores del tiempo, esta arma es un testimonio del fervor divino que Dante ha logrado obtener, siendo solo el digno de desatar su furia devastadora sobre los enemigos del Imperio. Pero es el hacha mortalis, creada en los días oscuros posteriores a la herejía por el herrero legendario Metriculus, la que encarna el poderío indomable del comandante, forjada con el único propósito de exterminar a los señores de la guerra traidores. Esta arma sobrenatural trasciende las limitaciones de la materia, desgarrando la realidad misma con cada golpe certero. Envuelta en la maldición de Sanguinius, el mango forjado en la forma de calavera susurra secretos de venganza, mientras el hacha mortalis reclama su tributo de almas herejes. Así, con estas reliquias de poder incalculable en su haber, el comandante Dante se alza como un coloso entre los mortales, empuñando el destino de su capítulo con la furia de un ángel vengador, listo para escribir un nuevo capítulo en la saga interminable de la lucha por la humanidad. Y con esto terminamos el vídeo sobre Dante.
el señor de capítulo de los Ángeles Sangrientos, uno de los protectores de la humanidad y protector de Val. Os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos vídeos.